Señores, con mucho gusto, lo dicho, está con nosotros el periodista, escritor, investigador y docente Sergio Israel. Acaba de publicar Tabaré Vázquez, Compañero del Poder. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, ¿cómo andás, Sergio? Buen día, bienvenido. Buen día, gracias. Bueno, este es tu libro número... Hay otros que hiciste en coautoría. Redondo 10. 10, ¿no? Redondo, no sé. No, ¿Cómo? ¿Y este cómo? ¿Quién lo eligió? ¿La editorial? Que es a veces... Sí. Mirá, Sí, lo pregunté sin saber. Sí. No, la editorial me lo propuso y a mí me gustó. Es decir, obviamente yo tenía la libertad de decir que no, y después toda la libertad para poner adentro lo que a mí me pareciera. Es decir, que no hay ninguna conspiración de la editorial Planeta, ni de Claudia Garín, ni nadie que se parezca. No, digo porque este es el tercer libro que puede ser una saga que algunos interpretan como conspirativa, y le digo que no. ¿Pero el libro de la editorial o tuyo? No, yo no soy tan importante. No, la editorial sacó un libro sobre Sendik, sacó un libro sobre Fernández Huidobro y ahora saca un libro sobre Vázquez. Y algunos quieren hacer un paquete con todo eso. Sí. Bueno, en un momento hasta, recuerdo, yo no sé si no fue hasta Topolansky que habló de Garín, ¿no? Yo no la escuché. Yo a Topolansky habló de este libro y lo vi en Twitter. Yo me refiero al caso Sendik, cuando... Bueno, no, la frase más famosa de Topolansky fue cuando dijo que había visto el título, eso no me acuerdo. Habló no. Lo que pasa es que hay una cosa que es cierta, y es que Editorial Planeta, la historia, yo lo puedo decir con propiedad, porque trabajé en Planeta en España vendiendo libros, puerta a puerta, que era un trabajo que hacían muchos uruguayos, es decir, en Barcelona... ¿Tú estuviste en el exilio allí? Sí, señor. Y allí en Barcelona había dos trabajos muy fáciles de conseguir para los uruguayos. Había varios, pero dos eran... Uno era vender libros porque no te pagaban sueldo ninguno y dependía de lo que vos vendieras, y otro era repartir garrafas. Por suerte yo las garrafas no me tocó porque había que subir hasta 5 pisos por escalera cargando la pucha. No, y es cierto que Editorial Planeta tiene una historia vinculada con el franquismo, porque todo su desarrollo de Lara es una empresa que creció en el franquismo. No es mentira eso, pero de ahí a pensar que esto es una conspiración política es un disparate. Sí. No, pero además pará un poquito, ¿no? Porque a mí me parece que sobre este tipo de cosas hay dos asuntos que para mí son imperdonables. Uno, sacarse el pasaporte del ingenuo del año en todos los temas. Tampoco vas a ser el gil de que nunca crees que pueda haber algo. Y la otra, que es igualmente terrible, es creer que todo es por conspiración. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, yo siempre digo, entre un extremo y otro, hay cosas en el medio. Y por ahí uno trata de andar, ¿no? Es decir, bueno, mirá, de estos asuntos se hablan más que de otros. ¿Por qué será cuando hay otros que... Yo qué sé, el flujo de noticias, ¿no? De lo que se habla, ahora que estamos hablando de Venezuela por las elecciones, ¿no? Los que son un tanto poco críticos, o definitivamente personas que apoyan Venezuela, uno de los argumentos, ¿cuál es? ¿Por qué hablan de Venezuela y no de otros lugares donde pasan cosas malas y horrendas en algunos casos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y es verdad que hablamos más de Venezuela que de otros lugares donde pasan cosas horrendas. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces yo digo, mira, a mí eso que vos me decís como aporte me sirve, porque digo, ¿por qué será que de otro lado no se habla? Ahora, lo que está pasando en Venezuela, ¿es cierto o no es cierto? Que es ahí donde yo me diferencio de los que defienden al actual sistema político de Venezuela. Pero simplemente para establecer esas dos pulseadas constantes, ¿no? Es un gran tema. Por supuesto. Sí. De todas maneras, vos también escribiste el libro sobre Mujica. Además tuve el honor de presentarlo, ¿no? En el marco de la Feria del Libro, creo recordar. Exacto. Y bueno, el libro de Mujica tiene una particularidad, igual que tiene este. Yo no me quiero tampoco presentar acá como el gran francotirador, pero es un libro crítico. El de Mujica, es decir, es un libro... Yo hice 2 libros sobre Mujica.
el primero... Yo me refiero al del gobierno, ¿no? Sí. El primero lo hice, digamos, cuando él asumió la presidencia, que es medio como un resumen hecho para Editorial Fin de Siglo, y luego que es un análisis del gobierno que si uno lo mira ahora capaz que todavía se queda muy corto en muchos temas, porque yo recuerdo que ese libro, un poco para desbaratar la teoría de la conspiración, sí. Yo recuerdo que ese libro, bueno, en general los leo y mucho más este tipo de material que me interese, pero ese en particular lo leí casi como estudiándolo, porque como iba a estar en la presentación, claro. Y recuerdo que me dio la impresión que en aquella época se debatía acerca de Mujica, no tanto de la perspectiva del hoy, que tiene que ver, digamos, como que fue un tanto dilapidador, por decir algo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el déficit fiscal parece comprobarlo. Claro. El tema era, la verdadera agenda estuvo en el primer gobierno y en este no está pasando nada. Y vos, recuerdo que fuiste área por área en ese libro, y lo que hacías desde tu perspectiva de periodista que investiga era poner negro sobre blanco, y yo diría que al contrario, el que salía bien parado en líneas generales era el gobierno de Mujica, en el entendido de que, mirá, se podrá decir hay cosas, pero no que no se está haciendo nada. Que tuvo muchas iniciativas, lo que pasa es que hay cosas que son muy difíciles de concretar y que no funcionaron. Pero seguime, no explica con una teoría de conspiración contra la izquierda o Mujica. No, pero sin embargo el libro, que vos lo habrás percibido también, el libro no es una oda a Mujica. Bueno, pero en ese caso ya sería una porquería, no sería un libro. No, pues claro, pero no, podría... Una oda puede ser, pero anunciame que vas a hacer una oda, eso es lo que quiero decir. Entiendo. ¿No? Oda Mujica, está bueno. Pero si vos me anunciás que es un libro que investiga y después se transforma en una oda, bueno, ahí por lo menos me estuviste mintiendo, por lo menos. Claro. Sí, te entiendo. Sí, y no es lo que vos has hecho, eso es lo que quiero decir. No, yo trato de... Claro, lo que pasa es que, como decía aquello de la sección cosechando amigos, ¿no? Claro. El otro día me entrevistaban unas colegas tuyas y me decían, pero no te van a... Me hizo mucha gracia porque fue una entrevista por teléfono, pero yo estaba en el interior trabajando y la verdad que después lo escuché en internet, se oía bárbaro, es decir, la grabación se oía, pero yo oía muy mal durante la entrevista. Y entonces al final me dicen, bueno, pero vas a llamar al presidente y ninguno más te va a atender después de este libro. Esa es la conclusión que se llegó. Mira, como a propósito, ¿y cómo llamaste? Porque en este libro vos hay un acercamiento a la figura del actual presidente, también un acercamiento a la figura de Vázquez antes, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero el actual implicaba que estuviera cerca, en efecto, participando de cosas. Yo le pedí varias cosas y él aceptó algunas. La verdad que estoy muy agradecido porque las que aceptó me sirvieron bastante para integrar el libro. ¿Lo conocías vos? Sí, lo que pasa es que yo había trabajado para Búsqueda en el primer gobierno de Vázquez, es decir, no durante todo el periodo, sino en la segunda parte. Y había logrado hacer una entrevista con él, me acuerdo, en Ciudad de Panamá, que salió publicada. Me acuerdo de eso porque no le hice tantas entrevistas, es decir, que se publicaran no era un diálogo así tan fácil. No, en general, nadie le hace muchas entrevistas a un presidente, ¿no? Exacto. Pero bueno, si te asignan la cobertura, digamos, uno puede intentar y puede lograr tener un contacto más fluido. No era el caso, es decir, Vázquez marca una distancia, ¿no? Es decir, puede ser muy cordial y tener una empatía muy grande, como una vez que yo me lo encontré en Asunción. Digo lo del exterior porque a veces ahí dio la casualidad que ningún medio había mandado a nadie y era un miércoles, entonces Búsqueda me mandó a mí para hacer, y entonces me encontré frente a frente con él sin ningún periodista, que es casi la situación ideal, claro, para una cobertura de esas. Sí.
Y él se dio cuenta, dice, ustedes salen mañana, y me dio una noticia, no me acuerdo cuál era, me hizo un comentario de algo que era importante y digamos, y logré, le dije a mi jefe, me equivoqué y conseguí una noticia. Fue muy gracioso. Sí. Porque uno claro, yo venía en medio del dijo, análisis. No la conseguiste, te la dio el presidente. Sí, bueno, pero sí. tenía su valor, porque un miércoles a las 6 de la tarde. Estar en el momento. Y a mí me gustó eso de él, me gustó en el sentido que el tipo se ubica, es decir, yo ya lo sabía eso de antes, pero lo comprobé. El tipo se ubica mucho, es decir, vos insistís con eso en más de un lugar, con un tipo que a pesar de que no usa reloj, ¿no? Me gustó esa... Sí, eso me lo dijeron los secretarios y yo no lo sabía, pero me lo dijeron los secretarios, que es una característica. Pero vos tenés muy buena pluma, siempre que hablo contigo me encuentro como un gil repitiendo lo mismo, pero es verdad, ¿qué voy a hacer? Tenés buena pluma, escribís bien las cosas. Todos los días pero las escribís de tal modo que uno tiene un interés de seguir leyendo la historia. Bueno, ¿no? ese es el objetivo, claro. Pero eso te sale muy bien, Sergio, te lo digo así, con cariño, con respeto, sale muy bien, y uno como lector lo agradece, porque cuando a veces llegan libros de este tipo, donde uno, porque es bicho de estos temas, los lee igual, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero cuando uno lee a gusto por la literatura como canal, bueno, ya es otro placer, ya es otro disfrute, y eso lo lográs, ¿sabés? Sabelo. Y vos contás, gracias, en cosas como esta, mirá, pongo un ejemplo, no sé si pudiera encontrarlo, porque este no es mi libro, este es el tuyo, porque como te acabé de decir, el mío quedó en la mesa de luz porque lo estuve estudiando ayer hasta tarde, hasta que me dormí con el libro encima, creo. Gracias. Dormimos juntos, Israel. No, que te hizo dormir. No, que era muy tarde ya, créeme que fue una jornada muy larga. Pero además, me imagino que te pasa a vos eso mucho, ¿no? Yo me junto muchas cosas para terminar y bueno, me termina de vencer. Hay una cosa que vos decís que es linda desde que me parece que nos ayuda a entender a Vázquez también, con algo que recién señala. Dice, un hombre que no usa reloj, pero siempre sabe en qué hora está. Y es puntual. Ese asunto puede quedar literal y está bien, pero también es simbólico. Claro. A eso es lo que yo llamo buena pluma. Es una tontería, no es que inventaste un sistema de escribir. No te la crees. No, es claro. Sí. Es un tipo que para ser puntual, para saber en qué hora vive, no necesita de un reloj. Claro. Y esto habla de cosas de Tabaré Vázquez, que tiene además una cosa sobre la cual vos acabás de insistir y que todo el mundo parece coincidir, y es la capacidad de la empatía casi inmediata y también la siempre sensación de que hay una distancia, ¿no? Claro, que hay una barrera. Tal cual. Sí. Pero esa barrera y esa distancia, creo que el oyente debería saberlo, ¿se produce por la investidura o es la personalidad de él que lo desarrolla en la investidura? Sí, está bueno. Lo que pasa es que ahí yo tendría que haberlo conocido en otras circunstancias, porque yo, para esa etapa, digamos, que es la etapa de él, que es un hombre muy jovial y muy bromista, es un tipo que hace bromas y se queda serio, esos típicos que hacen reír a todo el mundo y que cae muy bien. Solo tengo testimonios, es decir, bueno, pero yo no lo viví. Vos has conversado yo conversé con un manojo de gente. Sí, con un montón. Y algunos que nos dejaron que... Poner el nombre, claro, sí, eso pasa siempre. Pero no, sí, el Vázquez es un hombre, es así, marca esa distancia, pero a su vez es un tipo bromista y jovial y digamos, tiene una personalidad muy, muy singular, porque además no es tampoco tan sociable. Es decir, él se reserva mucho para su vida privada. De hecho, una de las cosas que yo le pedí era entrar a la casa y no tuve suerte, porque, digamos, me refiero a entrar a casa en el sentido de poder hablar con la señora, poder hablar con los hijos, y eso él eso lo mantuvo. Yo creo que esa barrera no la bajó, quizás en otra circunstancia u otro colega lo hubiese logrado. Yo no lo logré. Uh-huh. Bueno, logré estar al lado de él, sí, durante 2 jornadas de trabajo, lo cual me ayudó un poco. Por ejemplo, estuviste en el Consejo de Ministros ficto, digamos, sí, ¿no?
Bueno, estuviste en la famosa vereda con los autoconvocados, ¿no? Claro. Vos estabas ahí, no, Sí. no en la cobertura específicamente, No, sino claro. acompañándole. Claro, yo estaba acompañando esa mañana, yo tuve 3 o 4 entrevistas, que eso es lo que lo cuento al principio del libro, porque el libro se me había ocurrido que lo iba a empezar en París, porque queda como muy, ¿no? Me imaginaba. Que se tuvo que volver antes. Claro, se tuvo que volver Bueno, antes. esas cosas las haces Sí, muy bien. Sí, yo me había enganchado con eso, me recontra enganché, es decir, perdí, entre comillas, mucho tiempo en eso, porque después entré a internet y vi que estaba Sanguinetti en la ópera de la Bastilla. Pero ¿cómo? Sanguinetti estaba al lado de Mitterrand. Claro, entonces dije, esto es brutal. Es como todo un gran simbolismo, y él viniéndose... Estamos hablando de los... para que la gente se ubique, 200 años de la Bastilla, ¿no? Perdón, sí, los 200 años de la Revolución Francesa, y Vázquez que tenía planificado, más allá de la Revolución Francesa, él tenía planificado, me lo contó, una estadía larga en el instituto donde él iba siempre en París a actualizarse en el tema del cáncer, y Sereñi le dijo, no, si vas a ser candidato, nada de estar muchas semanas afuera. Venite. Entonces él el 14 se vino, y el 18 era el acto del lanzamiento. Su primer acto grande es el 18 de julio del 89 en la Plaza Libertad. Y él se viene a su pesar, primero porque tiene que dejar todo eso que a él le interesa muchísimo, que es el tema de la investigación en cáncer. El ambiente ese queda como en su casa, digamos, que era ahí en París, y además la fiesta de los 200 años de la Bastilla, con Mitterrand a la cabeza, al que él admira mucho, ¿no? Sí. Y bueno, todo eso... pero ese es un punto de encuentro con Sanguinetti, a propósito, exactamente, ¿no? La sí. admiración a Mitterrand. Exactamente, pero eso iba a ser el comienzo del libro, porque a mí me parecía que era interesante. Después me encontré con todo lo otro que se dio después, y hice la introducción del libro contando, entre otros, no me detuve demasiado porque era una cosa que está en internet y todo el mundo también lo había visto, mucha gente lo había visto, esos 14 minutos de diálogo tan extraño con estos colonos o productores. Pero, por ejemplo, para para tratar de entenderlo incluso desde una perspectiva histórica, ya que hablas de Francia, bueno, Francia ha incidido mucho en Vázquez, ¿no? Sí, claro. Él siempre lo reivindica. Sí, aparte él está 20 años ligado a Francia como científico. Claro, sí, en su... ¿te acuerdas de aquella frase que aquella anécdota que él citó mucho, y vos también lo contás en el libro, cuando habla el presidente, habla Francia, ¿no? Sí, claro. Era en aquel reproche que se le hacía a Vázquez que aparecía poco, que hablaba poco, que se le necesitaba ver más, ¿no? Sí. Por oposición a Mujica, que vendría después, ¿no? Claro. Y también por oposición a Jorge Valle, que había estado antes, ¿no? Sí, son personalidades Valle y Mujica más parecidas en ese aspecto, exacto. Sanguinetti y Vázquez más parecidos entre ellos, ¿no es cierto? Un poco más recatados a la hora de exponerse, de salir, de hablar, ¿no? Sí, podría decirse perfectamente. Ahora, sin embargo, cuando habla el presidente, habla Francia, o sea, cuando hablo yo, habla Uruguay. Esta cosa, cada tanto, ante una duda en los consejos ministros, lo inició cuando era director, cuando era intendente. A ver, director, conteste eso y el director tenía que tener la respuesta satisfactoria, y si no, era problema del director, no del intendente. ¿Te acordás de aquello, no? Claro, que fue como una gran, inmensa novedad. Sigue pasando hasta hoy. Sigue, ¿no? Por eso. Que eso tiene un sello, que es el de Tabaré Vázquez, hay que decirlo, ¿no? Nunca antes se había visto esa modalidad. Bueno, es el profesor, ¿no? Claro, pim, pum, pum. Él es el profesor. El tipo que habla caminando en los estrados, ¿no? Acomodando una cosa más. Sí. Ahora es más común, pero el primero fue Vázquez. Sí, le decían Jimmy Swagger, ¿no? Comparándolo con el Pero el pastor. Entonces, ¿cuál es más Vázquez? Porque ese es uno, el que mide, el que calcula, el de la barrera, que diría que hasta a veces es funcional a la institucionalidad y la investidura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero el que se mete entre la gente y empieza a decir, Uruguay, ¿qué pasa? ¿No gritan ahora? Parece ser otro. No, ese es un Vázquez sacado. Ese es un Vázquez que no es el Vázquez, digamos... Ese es el Vázquez hincha de fútbol, o el Vázquez, digamos... Que se le suelta la cadena, como dicen ahora. Podemos decir que a Vázquez el otro día se le saltó la cadena, ¿no? Sí, yo lo estuve pensando bastante y llegué a esa conclusión. Capaz que estoy equivocado.
Al otro día yo lo vi. Eso. Y él estaba de vuelta flemático, digamos, con su presencia, digamos, en una reunión muy... No. Fue una excepción, fue totalmente una excepción. Hay una cosa que a mí siempre de Tabaré Vázquez me llamó mucho la atención, y que yo, antes que nada, como hijo de la República, que me siento, lo soy, yo siempre reivindiqué, y siempre me pareció una muy buena señal. Lo comenté hace poco en un lugar que estuvimos juntos en televisión. Pues decís, antes que en los hospitales, la logia, bueno, aludiendo a su condición de masón, ¿no? Que claro, a esta altura no es ningún secreto, ni por nadie es desmentido, ¿verdad? Exacto. Lo que en todo caso puede ser digno de discusión, que sigue estando, es qué tanto incide la logia en él o él en la logia. Bueno, eso es muy subjetivo. ¿Verdad? Es muy subjetivo, sí. Lo que sí es cierto, hay un estudio que vos lo leíste del diputado Amado, en su condición de politólogo, Claro. cuando dice que mientras Vázquez fue presidente, no sé qué está pasando ahora, de verdad no lo sé, pero en la primera presidencia, los militares, el número de militares masones aumentó, ¿no es cierto? Sí. No solo de militares, pero lo de militares era muy notorio. No, porque el libro parecía que había una corrida. El libro de... Sí, porque yo leí varios libros de Amado que realmente son una fuente interesante para estos temas. Digamos que cuando gobiernan los blancos, los militares blancos empiezan a verse más. Cuando gobiernan los colorados, con la excepción de Valle, que creo que nunca le dio bolilla a nada de eso. No. Que era como algunas le decían, es un error, no. Y Valle decía, ¿quién está? Que suba, ¿no? Tenía una cosa más. Sí, Valle tenía otro criterio, ¿verdad? Y Sanguinetti fue siempre mucho más respetuoso de esa realidad, es decir, me parece como que pretendía conocer más e incidir más en el tema. Todo eso incide en Vázquez, los hospitales, la logia, las canchas, las directivas de fútbol, ¿no? Pero vos arrancás uno de los capítulos, la matriz gallega, socialista y salesiana, y agregás, la personalidad de Vázquez empezó a forjar en el hogar que formaban su madre Elena Rosas y su padre Héctor Vázquez, que tuvieron 5 hijos, ¿no? La casa. La casa una casa con 5 hijos en La Teja, marca. Con un padre obrero, ¿no? Sí, obrero, y con una disciplina, es decir, con una disciplina de llegar y comer en hora, de cumplir con ciertos... Sí, 5 hijos, no es una cosa, digamos, que pueda pasar desapercibido en ese contexto. Es decir, después el padre fue creciendo porque fue, digamos, ascendiendo en ANCAP. Incluso yo me encontré yendo a La Teja a recorrer un poco la zona porque quería ver con mis propios ojos cómo era el Club Arbolito, que yo había ido hace años pero con otra idea. Quería verlo con los ojos de hoy. Y recorrí hablando, y me acuerdo que hablé con uno de los... Después al final no está eso incluido en el libro porque no me detuve tanto, pero me decía que él lo veía a los Vázquez como alguien, ya no digo los ricos de La Teja, claro, pero ya unos tipos asentados. Más consolidados. Él era más pobre. Sí, era más perfecto, pobre. Lo entiendo perfecto. Yo vengo de barrio, y era fácil advertir, aún dentro de la escala de lo que podríamos llamar los pobres, claro, no, pero estos están en otro escaloncito, ¿no? Claro, sí. El abuelo era un almacenero de ahí de Carlos María Ramírez, y bueno, ellos tenían su terrenito que después ellos lo dan al Club Progreso para que haga la concentración durante años, un terreno en Paso de la Arena, arbolado, que casualmente otro gallego, porque este es gallego de verdad, que le llamamos el gallego Núñez, que era un dirigente del Partido Socialista, que me contó que nació efectivamente en Galicia, no le decíamos gallego de gusto. Sí. Y era vecino de terreno. Y a mí hay una cosa que vos desarrollás, y tiene que ver su condición, que no es una cosa de la que se hable tanto, la condición de gallego de Vázquez, ¿no? Claro. Al punto tal que yo tenemos un colega que trabaja en los medios, que hace muchos años trabaja en televisión y en radio, que cuando se habla del vínculo, algo difícil de explicar por algunos entre Salgado y Vázquez, ¿no es cierto? Sí. Y que se tiende a decir que es por su condición
presunta condición de masones los dos. Claro. Él me dice, Claro. pamplinas, Claro. son gallegos, Claro. me dice este colega nuestro. Pues tiene razón tu colega. No, Sí, es que sí, sí. con eso, lo leí con especial interés, esa parte en la que hablas, en el entendido de que funciona entre los gallegos una cosa de la cual a lo mejor habría que estudiarlo un poco más en Uruguay, ¿no? Sí, claro. Como de, claro. de identidad. ¿Participás Es que- de esa posible lectura? Sí, totalmente. Tampoco, digamos, lo fui hasta el final de eso, pero era clarísimo que estaba presente. Es una historia en común, es una cultura en común que los tiene que haber acercado muchísimo. Y me lo dijo el propio Salgado. Sí, de hecho, Claro. no, y lo ha dicho. Porque seducen algo más. Lo que pasa es que los dos son masones, claro. ¿Verdad? Eso no digo que no deba ser tenido en cuenta. Pero a lo mejor nos estamos por ver la piedra en el zapato, Claro, el cangrejo bajo la piedra. No estamos viendo la piedra. Y la piedra es que son gallegos. Claro. Según esta hipótesis, ¿no? Yo no lo había pensado, ni siquiera me corresponde a mí. Bueno, pero lo que pasa es que uno es, cada individuo es singular, porque Vázquez es ese, hijo de gallegos o nieto de gallegos, pero criado en un contexto que es La Teja, en un mundo muy particular, porque decimos mucho Vázquez no militaba políticamente, es cierto, no integró ningún comité de nada, Sí. pero estaba en un medio ambiente donde la izquierda tenía el 30 y pico por ciento, ganaba. Bueno, y además recordemos, en todo caso también era integrante del Comité Central del Partido Socialista. Más reciente, ¿no? pero me parece que más por su personalidad. Yo me refiero al Vázquez joven. Está perfecto. Vos decís... ¿Cómo se crió Tabaré Claro, Vázquez? la militancia ahí se producía casi por ósmosis, ¿no? Estás en un barrio, estás en el club, jugás un rol, organizás gente, Claro. a vos te organizan. Él no militaba políticamente. A diferencia de su estaba hermano, casado ¿no? con una mujer que era militante católica, Acción claro. Católica. Sí. Entonces, ese es el Vázquez también. Vamos a la pausa y al regreso, si yo te preguntara, ¿vos crees que Vázquez, qué tan claro tiene que Vázquez es un individuo de altísima y absolutamente segura proyección histórica, ¿no? La izquierda, por primera vez al gobierno, eso ya alcanza y sobra para que esté en los manuales de historia de aquí hasta el final de los tiempos, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Totalmente. Y la otra, 2 veces presidente de la República, además en un sistema donde todo el mundo que votó a su partido lo votó a él, porque es con candidato único. Claro. Fue antes, ¿te acuerdas que ganábamos los presidentes? Y al otro día, si yo no lo voté, nadie lo había sí, votado. sí, Y bueno. no era mentira, era que la gente había votado al otro candidato. Claro. ¿Verdad? Con Vázquez eso no ocurre. Claro. Y encima, una de las veces con doble vuelta, ¿no? Exacto. O sea, con más del 50% de los votos las 2 veces. Es importante eso en la perspectiva histórica. Lo sabe, es consciente, lo maneja, ¿no? ¿Qué rol juega eso? Absolutamente. Luego de la pausa lo desarrollamos. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con Sergio Israel, autor de Tabaré Vázquez, compañero del poder. Otro gran título. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos conversando con el autor de Tabaré Vázquez, compañero del poder, Sergio Israel. Voy a hacerte una pregunta tan obvia, no me gusta, pero siento que la tengo que hacer. Este es un libro, mucho más ahora que están las cosas ya recontra atravesados, todo lo que diga, por lo partidario y además por la llegada de las próximas elecciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un libro que le va a disfrutar aquel que quiere que una buena vez pierda la izquierda en Uruguay, o este es un libro que le va a disfrutar aquel que entiende que el proyecto de izquierda debe seguir ganando elecciones. Bueno, yo aspiro a que los dos. Era obvia la respuesta también. Vendemos el doble, ¿no? No solo, no, porque lo de vender, Pará. lo de vender parece que los escritores o los periodistas tenemos como un prurito de si vender o no vender. No, pero obvio que quiero que venda, si pero vendemos una buena noticia, pero es ¿no? una buena noticia porque quiere decir que primero, por 2 razones. Primero porque el contenido llegó y la gente que es lo que vos estuviste trabajando durante meses, quiere decir que la gente lo discute. A mí ayer me llamó me mandó un WhatsApp una amiga, me dijo que había comprado un libro y que lo iba a leer. Le digo, bueno, cuando lo leas, avísame y contame, porque a mí Claro, me interesa claro. también lo otro.
que no siempre se produce, porque no siempre tenés cada uno está el retorno, lógicamente. No, pero me refiero, y después lo de vender también tiene una ventaja, que vos después podés seguir trabajando, si podés seguir investigando en otras cosas con otra fuerza, con otro respaldo. Sí, como una especie de subvención, digamos, ¿no? Sí, no, y ahí va, con otra tranquilidad. Claro. Eso es evidente que es así. Pero me refiero, no, porque una preocupación es si el libro es un libro tan crítico con Vázquez que lo deja como desnudo y lo deja demasiado expuesto. No, en algunas partes del libro Vázquez sale muy bien y en otras sale mal. Eso es así. Ahora cada uno hace su lectura. Cada uno de nosotros va a hacer su propia lectura. Y estarán los que digan, como dijo la vicepresidenta Topolansky, que ya no pierde ni 5 minutos en leer un libro de estos, y por eso te decía lo de vender o no vender, porque prácticamente presentó como que fuéramos unos mercaderes, lo cual me parece que es una lectura por lo menos primitiva y muy poco inteligente. ¿Y Vázquez leyó el libro del presidente? Yo qué sé. No, bueno. Parto de la base que sí, yo se lo mandé. Ajá. Sí, no sé, no lo sé. Bien, a propósito de lo que te preguntaba antes, Vázquez va a ser en algún tiempo va a ser una avenida, ¿no? No, va a ser un nombre de algo, avenida, sí. No sé, pues las avenidas todas tienen nombre, pero, ¿no? Va a ser algo, como lo va a hacer Sanguinetti, ¿viste esos nombres que vos decís, ¿no? Sí. Van a ocupar, y a Vázquez le sobran razones objetivas para hacerlo. Si vos y yo armamos el nomenclator, ni hablar que está Vázquez, y sacamos unos cuantos, ¿verdad? Claro. Pero Vázquez tiene que estar, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí. Él es consciente de eso, él lo sabe, él ya sabe que ocupa el top 5 de la historia en muchas cosas. Bueno, si vos vas a la Plaza Independencia, al viejo edificio del Palacio Esteves, vas a ver un museo, digamos, más o menos armados como son los museos en Uruguay, y allí hay ya 2 fotos de Tabaré Vázquez. Eso ya alcanza y sobra. Sí, ya están ahí puestas las 2. Pero además es más que eso, ¿no? Sí. Es un museo de la presidencia. Sí, claro. Bueno, ya está. Ahí está la respuesta. Sí, pienso que sí. Yo fui y hice la recorrida, me pareció interesante, pero bueno, lo que es evidente es que Vázquez es un hombre que ha sido muy exitoso también para determinadas condiciones, es decir, no las ganó todas, obviamente no las ganó todas, pero va a dejar un país en crecimiento y con un montón de logros, sobre todo si uno los pone en el contexto de la región, ¿no? Es decir, claro. Me parece que lo valorás más a Vázquez a partir de compararlo con sus colegas. En el contexto, digamos. Sí, yo creo que sí. ¿Vos pensás que son me lo decía Juan Castillo, que es ahora es el secretario del Partido Comunista, pero que es un dirigente, que fue un dirigente sindical, que dice que él iba con un complejo cuando iba a reuniones de América Latina, él del Partido Comunista, que aparte dijo que el gobierno estaba en disputa, el primer gobierno. Él me dijo, y yo la verdad que me quedé muy impresionado, me dijo, sí, nosotros íbamos a las reuniones con otras lugares de América Latina, de diferentes organizaciones, y éramos como poco menos que ahí. De Uruguay era una cosa que te miraban como diciendo, sos un traidor a la causa revolucionaria. Y ahora ya la cosa es diferente porque los temas son muy complicados. Recién hablábamos de Venezuela, pero sí, digo, claro. Y bueno, y ahí juega Estados Unidos, juega digamos, cada país, la lógica de cada país, las dificultades. Ahí juegan ayuda, todos. Ese pedido de ayuda a Bush, ¿verdad? En aquella casual charla que organizó Lincoln Maestría de Casas con sus alumnos, que son las cosas... A mí siempre me ha resultado hermoso, desde la perspectiva humana, que hay veces que se dicen cosas y no se programan para decirlas, ni que van a tener... ¿Te acuerdas de la incidencia? Obvio, sí. ¿Qué terminó significando en la trayectoria Vázquez? Porque te acuerdas que eso implicó que se apartara de la política y entonces ya se dudó si iba o no iba a ser un futuro candidato, en fin. Bueno, yo una de las cosas que aprendí haciendo este libro es un término que ni siquiera conocía de la ciencia política, que se llama tiempista. Vázquez es un tiempista, claro. Me dijo uno de los entrevistados.
Y un tiempista es cuando él hace ese comentario, que también pasa lo mismo que con lo del Ministerio de Ganadería. Después salen a decir, no, claro, Vázquez lo hizo para que el tema no estallara en la campaña electoral, porque eso iba a salir. No, Vázquez lo dijo porque le salió decir eso en ese contexto, y luego dio la casualidad que estaba este muchacho filmando, el mismo que le hizo la pregunta, filmando con una camarita casera, y después se lo dio a Canal 4 y fue un escándalo. A ver, es un ser humano, ¿no?, que tiene sus debilidades. Cuando lo hizo en el secreto total, porque yo estuve investigando ese hecho entre los actores que digamos que podían haber sido consultados cuando él le pidió apoyo no militar, apoyo político a Estados Unidos. Uh-huh. Y se lo pidió, digamos, reiteradamente. Hay una reunión cuando asume Bachelet, él va a Chile y pide una reunión con Condoleezza Rice y plantea eso con mucha fuerza en una reunión secreta. Y después lo cuenta, bueno, no lo cuenta tan en detalle, pero lo cuenta como una necesidad. Y ahí hay dos temas, que uno es que la historia del Uruguay es más o menos esa, es decir, cuando no tenés problemas con Argentina y Brasil, pedís ayuda al norte, ya lo había hecho el propio Valle de Ordóñez, me lo recordó el propio Vázquez, y a su vez la historia del Frente Amplio es una historia antiimperialista, es decir, uh-huh. Si bien Sereñi no era aquel antiimperialista, sí. Digamos, el Frente Amplio es decir, no cayó bien. Claro. No cayó bien. Sucede también que fue una gran sorpresa para todos que el maltrato que recibiera el gobierno del Uruguay, encabezado por la izquierda, por Además, parte primero de Néstor y después de Cristina, ¿no? Sí. Fue una cosa como que desconcertó. No, y del propio Lula, y del propio Lula. Ah, que sí. dijo no. Y sí, que Lula, para el costado, ¿no? es que si uno lo mira, claro, las expectativas que había entre el Frente Amplio y el PT eran mucho más altas que lo que después pudo hacer Lula cuando Lula está en el gobierno en Brasilia. Sí. Recordemos que el PT y el Frente Amplio tenían como zonas en común históricas, ¿no? Desde muchas. Claro, pero Lula tenía Brasil, mejor dicho, no Lula. Brasil tenía unos negocios tan grandes en la Argentina, y Chávez de Venezuela tenía unos negocios tan grandes en la Argentina, que este lío de las pasteras le venía espantoso. Sí. Pedime cualquier cosa, menos que me ponga en contra de Argentina, parecían decir ellos, ¿no? Una cosa así. Claro. Y bueno, y ahí Vázquez debe haberse sentido muy solo. Muy solo. Es el único punto igual donde yo le vi hacer una autocrítica, porque viste que Vázquez no es de hacerse grandes autocríticas, ¿no? Como decía aquel, te voy a hacer una autocrítica, ¿no? Claro, pero bueno, él dijo. político uruguayo más bien que hay pocos, ¿no? Sí, capaz que sí, la política es mirar, incluso mirar para adelante y tratar de tapar los agujeros. Yo digo, vino alguna vez, ¿cómo es? Estos que asesoran, y alguien le dijo, mirá que la autocrítica paga mal, y yo creo que ese les robó la plata. Donde venga una vez un político que diga, ¿vos sabés que le erré en esto? Yo creo que no solo no le va mal, la gente se lo va a agradecer. Sí, sin embargo, sí, tampoco en la izquierda, digamos, mirando para atrás, ni Arismendi ni Sendik eran de hacerse grandes autocríticos. No, pero ¿qué te estoy diciendo? ¿No? Claro. No, y Vázquez ahí lo hizo. Él dijo, capaz que tenía que haber sido un poco más flexible, no respecto a los Estados Unidos, sino respecto a cómo manejó la crisis con Argentina. Pero también eso que vos decías al principio es así, esa sorpresa. Vos tenías una expectativa, ¿no? Claro. Tenías una expectativa y resulta que todo eso se fue al piso porque porque la política interna de la Argentina le venía mucho mejor unirse a todos contra Uruguay, y porque además ese contexto regional no ayudaba. Para terminar, dos cosas a propósito de la tapa. Una, el propio nombre del libro. Para terminar por hoy, ¿no? Ya en escritores a mano tendremos chance. Bueno, muy bien, a la orden. Sí, supongo que para escritores a mano estarás gustoso en venir, ¿no? ¿Cómo no? Te lleva la canasta, además. Esa siempre rinde, ¿no? ¿Cómo no? Tabaré Vázquez, compañero del poder. Y quien pueda leer este título advertirá que hay una mirada que por lo menos provoca, ¿no? En este título. Por lo menos bisémica, ¿no? Es decir, no va en una única dirección.
Tabaré Vázquez no es el compañero presidente, es compañero del poder, dice, ¿verdad? Algo así como... Primero, es un título tuyo, es de la editorial, desde qué lugar y qué quisiste obtener. Y la otra cosa es la propia portada, ¿no? Porque hay un busto en mármol de Tabaré Vázquez que está grafiteado, que está intervenido, que está agredido, casi podría decirse, con la sigla Frente Amplio, ¿no? La vieja sigla Frente Amplio que estaba en las calles. Eso también provoca ahí una cosa. Háblame de esas dos cosas. A ver, el título es mío y yo lo encontré, digamos, entre comillas, muy tempranamente, porque me pareció que era eso, un buen resumen, y que daba... Porque Vázquez es un hombre que está 30 años, si contamos la política, es decir, no la presidencia del Club Progreso o la cátedra o el grado 5 de la Facultad de Medicina, que también es poder, porque ser presidente del Progreso es poder y la Facultad de Medicina es poder. Es un hombre que está muy cercano al poder, luchando 15 años por obtenerlo y otros 15 años ejerciendo ese poder en el Estado, que es 5 años en la Intendencia y va a completar los 10 años en la presidencia de la República. Es decir, es un hombre del poder, él, más allá del Frente Amplio. La tapa, obviamente, yo no la conversé con el autor, lo que hice fue no oponerme, y me pareció una tapa, digamos, que resume también bastante. Porque pero no es una tapa Vázquez... inocente, provoca, mueve, ¿no? No, claro, ninguna de las tapas de este hombre son... digamos, inocuas, no son tapas frías, que es... el diseñador. El diseñador. Sí, acá está. Ninguna, no debe estar acá, generalmente es acá, ¿no? Ninguna de las tapas. Claro. Ahí está. Ahora, es una tapa, claro, es una tapa que puede ser discutida, como puede ser discutido en cualquier contenido del libro, es decir, cada uno va a hacer su propia lectura, ¿no? Sí, pero me permito recordar que 2 libros más en el que vos estuviste, en uno en coautor, El General, la biografía de Seregni, ahí es una vieja, histórica fotografía de Seregni. Sí, señor. No está como intervenida, por decirlo de... No, claro. La de Mujica lo mismo, ¿verdad? Está como más al servicio de la no incidencia. La de Sendizi con esa imagen de... ¿Vos decís que me tenía que haber opuesto yo a eso? No. Tanto. No. Estoy diciendo que es una foto, es una portada jugada. Es jugada. Y en algún punto siento que es que provoca, que mueve, que no es inocente en ese sentido, nada más. Sí, totalmente. Juega un rol y lo hace deliberadamente. Sí, sin duda. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias, Sergio. ¿Qué repercusiones primeros han tenido? Los del Frente Amplio te dicen, buenísimo, me encanta, che, le estás dando demasiado al Frente Amplio. Los de la oposición te han dicho, vos estás alcahueteando a la izquierda, y yo, buenísimo, pues así queda claro y denudaste lo que son. No, hay de todo. Lo que pasa que tuvo mucha repercusión el libro a partir del adelanto de búsqueda, que es la lectura que hizo el periodista. El periodista, que es si encontró, ahí volvemos a lo de las noticias. Encontró noticias, y hay muchas más, pero le encontró esas y eso tuvo mucha repercusión. Entonces eso marca. Recuerda aquello de que Vázquez, que Mujica le había entregado el gobierno a Vázquez en la segunda presidencia, peor que como Valle le había entregado el gobierno a Mujica, al propio Vázquez. Claro, pero eso es, si se quiere, una anécdota, y está fundamentado en el libro, y no es ninguna sorpresa, es decir, pero no hay nada que aclarar. Con honestidad, a mí me resultó, lo digo, me resultó curioso que tuviera esa, porque el tema es decirlo blanco sobre negro. Claro. Pero yo digo, mirá el déficit fiscal y ya te alcanza. Claro, pero entonces ahí toda la parte mediática, digamos, todas las entrevistas, que no es el caso pero en muchos medios terminaron siendo, escuchando el audio de lo que decía el presidente. Claro, el presidente se refiere, pregúntenle a la autora del libro, entonces me venían a preguntar. No, y yo respondo, digo, porque no voy a eludir esa discusión. No, y además es cierto que Vázquez, y es consciente de eso, no la tiró al óvol. No dijo, no es cierto, está exagerado, o es una... No, porque de definitiva... No dijo. Claro. No lo desmintió. Claro, no, lo que pasa es que tampoco se podía decir, sí, es un tema que uno tiene que ponerse en el contexto. Está bien, pero los presidentes, los políticos, los gobernantes, y mucho más Vázquez, saben cuando algo puede desactivarse y cuando algo no.
y al decir pregúntenle al autor, no lo desactivó. Claro, sí. Eso está claro. Es una lectura. Sí, está muy bien. Si no dice, no, de ninguna manera. Porque, ¿cómo voy a comparar un país con índice de pobreza, con la deuda que teníamos, con la gente en la calle, la miseria? Yo hubiera hecho esa. Y todo el mundo lo hubiera entendido, y todo el mundo aliviado. Así me dijo, no, pregúntale al autor. Claro. Yo, la verdad, contestando a tu pregunta, no tengo todavía no tengo un gráfico, diga, a ver, le gustó a este. Está rodando recién. Está rodando recién. Bueno, más temprano que tarde la seguimos, Sergio. Muchas gracias. Sergio Israel, autor de Tabaré Vázquez, compañero del Poder, nos ayudó a poner la mañana en camino. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com